Hola, buenos días. Estamos transmitiendo la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno en Guadalajara y también para todos aquellos que nos deseen acompañar a través de las plataformas virtuales de YouTube y Facebook. Se comenta en los círculos a nivel empresarial y de las organizaciones humanas un dicho chino que expresa: el pez se pudre por la cabeza, lo que da a entender que de las decisiones que tome o deje de tomar un líder, un gobernante, el jefe de familia, dependerá el futuro de esa empresa, de ese país, de esa familia, y ese líder será el único responsable ante Dios de los resultados que en el tiempo vayan presentándose. La historia nos arroja vez tras vez errores que han resultado en desgracia. Por ejemplo, podemos hablar de los errores de la tripulación del Titanic. El Titanic, ese gigantesco transatlántico construido en los astilleros de Belfast, en Irlanda del Norte, se hundió la noche del 14 de abril de 1912, después de chocar contra un iceberg en mitad del Océano Atlántico, durante su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. La tragedia, que dejó un saldo de 1.532 personas muertas de los 2.222 pasajeros que iban a bordo, se produjo por una suma de errores humanos, partiendo del hecho de que al ser considerado insumergible, el buque no disponía de medios ni botes salvavidas suficientes como para enfrentarse a un naufragio, cosa que disparó el número de víctimas. Se responsabilizó de este desastre marítimo al capitán Edward Smith por conducir la nave a gran velocidad y con cierta imprudencia. El marinero Frederick Fleet, el vigía encargado de avistar posibles peligros para el barco, y quien fue el que dio las campanadas de alerta luego de divisar un inmenso bulto negro en medio de la noche, que resultó ser un gigantesco iceberg, testificaría posteriormente que de haber tenido binoculares, habría visto mucho antes el iceberg y por ende habría podido dar la alarma a tiempo. Por cierto, los binoculares inexplicablemente estaban almacenados con llave en ese momento dentro de unos casilleros por órdenes superiores. La serie actual se denomina El descenso de un rey y está basada en los capítulos del 11 al 24 del segundo libro de Samuel y en los capítulos 1 y 2 del primer libro de Reyes. Pero esta serie también podría llamarse La decadencia de un reino. ¿Cuál? El de Israel. El Israel de las 12 tribus, el Israel como el pueblo escogido por Dios, que no debemos de confundir con el Israel del Reino del Norte. Por eso, la serie bien podría llamarse también La decadencia de un rey y su reino. En ese contexto de un reino en decadencia, la predicación de hoy puede titularse El ocaso de un rey. ¿Cuál rey? El rey David, cuya muerte se cita en Primero de Reyes 2:10. Pero esta serie la hemos titulado Salomón es declarado rey de Israel a pesar de las circunstancias. Debo aclarar que no va a ser una clase de historia esta predicación, sino que a partir del relato bíblico y en el contexto histórico narrado en el pasaje de hoy, se trata de un mensaje que conlleva una reflexión y una enseñanza aplicable en nuestros días. Vamos a leer el pasaje asignado para este domingo, que es el primer capítulo del primer libro de Reyes. Recordemos que esta lectura de la palabra es el momento más importante de esta predicación. No lo son ni los comentarios, ni el expositor, ni nada, ni nadie más. Por ello, pongamos atentos nuestros oídos y espíritu en esta lectura. La palabra de Dios dice lo siguiente. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días,
Le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, señor mío, los ojos de Israel están puestos todos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado.
¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía hijo de Joiada respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro rey, el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él
fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Padre, ahora que estamos en este momento, reconocemos que habitas en el cielo, en todo lugar, y que eres todopoderoso y misericordioso. Ponemos ante ti este mensaje basado en tu palabra para que pueda transformarse en un medio que difunda la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Guíame en esta predicación para que mis palabras sean gratas a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Debido al extenso del pasaje escogido para esta predicación, el relato bíblico de hoy se puede dividir en 3 secciones. La primera es: Abisac la sunamita sirve a David, narrado en 1 de Reyes 1, del 1 al 4. La segunda: Adonías, hijo de David, usurpa el trono, descrito en 1 de Reyes 1, del 5 al 27. Y David proclama rey a su hijo Salomón, expuesto en 1 de Reyes 1, 28, 53. Los primeros 4 versículos leídos nos describen el ocaso natural del rey David, quien requería ser asistido en su vejez, como suele suceder al haber alcanzado unos 70 años de edad. Del 5 al 27 se describe que Adonías, hijo de David y Agit, intenta usurpar el trono del rey David, ya que él era el hijo mayor sobre Salomón, y se creyó con el derecho legítimo de reclamar el reino. Pero resulta que Adonías no estaba en el plan de Dios. ¿Por qué será que muchos hijos se rebelan contra los padres y además codician sus propiedades y las pretenden y se las arrebatan? A propósito de esto, hay un dicho popular que se puede parafrasear como sigue: cría hijos consentidos o cuervos, y en el mejor de los casos te sacarán canas verdes, y en el peor te robarán tus pertenencias o te sacarán los ojos. Los hijos consentidos de David fueron Absalón, perseguidor de David, historia que se describe en el segundo libro de Samuel, capítulos 13-14, cuya muerte se cita en segundo libro de Samuel, capítulo 18-14. Y Adonías, quien también intenta usurpar el trono del rey David, su padre, según es el tema que estamos exponiendo. El versículo 5 indica que entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. La causa de que todo esto ocurriera se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6, que dice: y su padre, o sea David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, Adonías, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, lo que quiere decir que David nunca los educó en el temor de Dios ni para que lo obedecieran. Algo similar ocurrió con el sacerdote Elí y sus hijos, sacerdotes de Jehová, Ofni y Finés, que servían en el templo cometiendo abusos y pecados según se cita en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 29. Cito: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí los amonesta, pero de una manera muy light.
No, hijos míos, dice el versículo 24, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Por eso Dios emite su juicio contra ellos, en el versículo 28 y 34. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Vamos a continuar con nuestra narración. Para lograr su propósito de usurpar el trono, Adonías prepara un plan y celebra una fiesta, la cual, según se lee en Primero de Reyes 1:10, no invitó a los grandes del reino, incluidos Natán el profeta, Benaía, capitán de la guardia del rey David, ni a Salomón su hermano. Sin embargo, de los versículos 11 al 14, Natán comparte su plan para neutralizar las intenciones de Adonías. Recordemos que Natán tuvo un papel preponderante ante el pecado de David por la muerte de el esposo de Betsabé. Y para ello, Natán en esta ocasión involucra a Betsabé, la mamá de Salomón. El versículo 25 nos resume las circunstancias de ese momento cuando Natán pone al tanto de los hechos al rey David. Porque hoy ha descendido Adonías y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: viva el rey Adonías. Natán concluye su intervención ante el rey David planteando una pregunta retórica algo inocente, que leemos en el versículo 27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Al quedar enterado David de la acción usurpadora de Adonías, David procede a poner orden en su reino, proclamando rey a su hijo Salomón. Ahora pasemos a la tercera sección de esta exposición. David proclama rey a su hijo Salomón, expuesto en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos de 28 al final. Para motivarse y hacer David la acción que iba a suprimir toda esta alboroto, recuerda la promesa que él le hizo a Betsabé, que se lee en el versículo 30. Que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y David pone manos a la obra. De los versículos 32 en adelante podemos enterarnos de estas acciones de David. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula, llevando a Gión. El versículo 38 dice: y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. De lo anterior, se le informa a Adonías y a su grupo que estaban en la fiesta, quienes huyeron de Adonías dejándolo solo. El versículo 41 señala que
Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Versículo 43. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía hijo de Joiada, y también a los ereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Entonces se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Adonías entra en pánico, pues sabe que el precio de su intento de usurpación es la muerte, según se nos narra en el versículo 51. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. ¿Qué conclusiones podemos tomar o extraer de este pasaje? ¿Cuál es la importancia teológica de que David, aconsejado por Natán, haya proclamado rey a su hijo Salomón y no a Adonías? Según registró Mateo en el capítulo 1 de su Evangelio, él describe la línea genealógica de Jesús, el Mesías prometido. Versículo 1 de Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Lo narrado en este primer capítulo del primer libro de Reyes es una ventana que nos permite atisbar tanto al pasado del rey Salomón, o sea, de dónde vino, así como al futuro del rey Salomón, en qué desembocó su reino. Conviene puntualizar que cuando se dice que Dios tiene el control de las circunstancias, puede interpretarse como que ese control lo puede tener Dios o Satanás o el hombre, y por eso pedimos que Dios tenga o recupere ese control, pues el mundo está de cabeza. Pero Dios no necesita tener el control de las circunstancias, pues recordemos que la voluntad de Dios es soberana y trasciende las edades o el tiempo, y siempre se cumple en el tiempo y la forma que Dios designó desde antes de la fundación del mundo, tal y como lo demuestra este pasaje del primer capítulo del primer libro de Reyes. Debido al cumplimiento de la voluntad de Dios en este pasaje agitado, al final de la vida de David, es que desde hace unos 2000 años se cumplió la profecía del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, gracias a ese cumplimiento del Mesías, nosotros tenemos acceso como gentiles a todas las bendiciones que antes de Jesús eran exclusivas del pueblo escogido por Dios, Israel. Te invito, estimado televidente, a que reflexionemos en este hecho, en la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús, recordando que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si quieres ahondar en este tema de la salvación en Cristo Jesús,
te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de las plataformas de la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por permitirnos esta reflexión en tu palabra, en la cual nos muestras una de las tantas maneras para comunicar las buenas nuevas de salvación. Eres un Dios que se deja alcanzar por quien le busca, aún palpando y a tientas con un corazón humilde y arrepentido. Así, nos muestras por qué eres grande en misericordia. Te pedimos también que las personas expuestas a la verdad y esperanza de tu palabra sean guiadas por tu Santo Espíritu para obedecer a la fe en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Ahora, queridos oyentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con nuestras familias y con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Tenemos el siguiente anuncio. El título de la predicación del próximo domingo se titula Se enciende una luz y se seguirá transmitiendo por las plataformas YouTube y Facebook. Que tengan una semana llena de bendiciones y de la presencia de Dios en sus vidas. Hasta luego.